compartir con ustedes, como vamos a ver los grupos funcionales ahora y empezar por el alcohol en sí, el grupo hidroxilo. Vamos a compartir una tabla de prioridades, pero cuando llegue el caso de los ejemplos, en nombrar estos compuestos. ¿Ya? Comenzamos, comparto pantalla, no sé si ven mi escritorio ya o no, debe estar compartiendo, debería estar compartiendo. ¿Se ve? No, al menos yo no lo veo. Ahí sí. Ahora sí. Ok. Ok, estimados, muchas gracias. Entonces, habíamos quedado los grupos funcionales y esto es de vital importancia lo que les comentaba sobre el mapa de electronegatividad de un grupo funcional. ¿Ya? No es como tomárselo a la ligera porque después para estudiar la reactividad, cuando vamos, por ejemplo, veamos alguna molécula que cambia, por ejemplo, de función orgánica, porque eso puede suceder, hay que ver, por ejemplo, cómo pasan ciertas rutas metabólicas que ustedes van a estudiar en biomolécula más adelante, o otra era bioquímica, que sabe cómo se llama ese curso en Maya Nueva, al parecer es biomoléculas. Van a ver ciertas reacciones de estos grupos funcionales, como ya sea condensaciones, van a poder ver también reducciones, en este caso, o algunos reductores que son ocupados en el metabolismo, como el NAD, el FAD, ¿ya? Nicotinamida, entre otras reacciones también que son a base de sustitución, sobre todo, por ejemplo, en lo que es el ciclo de Krebs, ¿cierto? Cuando este piruvato entra, ¿cierto? Se condensa en la primera reacción como parte del anabolismo, una parte anabólica dentro del catabolismo. Entonces, estas reacciones y grupos funcionales van a depender de cómo la estructura de este grupo, qué átomos contiene este grupo funcional y también la importancia de su reactividad en torno a los átomos, con propiedades periódicas de estos átomos. Por ejemplo, aquí es clave la electronegatividad, como les mencionaba, y es clave también comprender el hecho del enlace químico. ¿Ya? Si bien ustedes en química general quizás ya estén pronto a entrar a lo que es el enlace químico o ya hayan visto, quizás, no sé cómo van con el curso al menos, pero si pueden hacer algún aporte con eso y detallar un poco cómo van ahí, sería de muy buen aporte para saber ya más o menos cómo destinar ciertos conceptos y explicarlos. ¿Ya? Así que cualquier cosa que en algún concepto que esté relacionado, que no se comprenda o que pueda tener también un aporte de ustedes en pro del curso Química General, también pueden hacerlo. Entonces teníamos, bueno, grupos funcionales que están enlazados al átomo de carbono y estos grupos funcionales pueden ser ya diversas combinaciones con oxígeno, con nitrógeno, van a ver, por ejemplo, con azufre. Y por eso vamos a separar algunos grupos funcionales por clase. ¿Ya? Algunos van a ser, por ejemplo, llamados los grupos oxigenados, que contienen oxígeno, que son los con carbonilo, y otros con hidroxilo. Después tenemos también mezcla de un grupo carbonilo con hidroxilo, como es el ácido carboxílico, ¿ya? Muy común. Después tenemos grupos que son con nitrógeno, o los compuestos nitrados, que son las aminas, las amidas, que también son de mucho interés, sobre todo farmacológico y biológico. Y después tendremos, por último, en este caso, con azufre o sulfurados, que son los tioles, ¿ya? O algunos con compuestos que tienen enlace sulfuro-sulfuro. Inclusive ahí podemos pasar a ver las proteínas con su estructura terciaria y de sulfuro-sulfuro, ¿ya? Entonces, dependiendo de estas características del átomo que esté presente enlazado al carbono, derivamos en lo siguiente, en que también se pueden conservar las cadenas saturadas o insaturadas. O sea, ustedes pueden tener un grupo funcional, un compuesto, un fármaco, una molécula o cualquier compuesto orgánico de interés o sencillamente producido de síntesis que tenga también las mismas características de cadena saturada o insaturada, ¿ya? Inclusive aromática, como ven ahí en pantalla, el benceno. Entonces, partiendo por lo que son los enlaces carbono-carbono con grupos funcionales con un átomo de carbono unidos a un enlace sencillo, a un átomo electronegativo, tenemos cargas parciales, ¿ya? Recordar que el enlace covalente polar se da obviamente entre dos átomos que son o poseen una diferencia de electronegatividad bastante alta, ¿ya? Entre hidrógeno y oxígeno en el agua, obviamente se genera el famoso enlace covalente polar y por ende el agua experimenta esos dipolos y se le llama que es un dipolo, obviamente. El agua es un dipolo que forma interacción puente-hidrógeno, ¿ya? Aquí también sucede lo mismo. Por eso que en ciertos compuestos orgánicos, estas interacciones internas involucran que su molécula contenga cierta región electronegativa y con densidad de carga positiva y negativa. Asimismo, muchos compuestos orgánicos que puedan tener la posibilidad de formar puentes de hidrógeno se les llama solventes próticos o no próticos.
que contengan hidrógeno, ¿cierto? Obviamente puedan formar el puente de hidrógeno con algún otro sustrato. Entonces eso es clave para cuando veamos reactividad, un solvente prótico y no prótico. El prótico generalmente lo vamos a asociar a que puede formar este tipo de interacciones puente de hidrógeno. Y el no prótico es aquel solvente orgánico que simplemente es apolar y que tiene otro tipo de interacciones con el sustrato, ya sea de menor intensidad como Van der Waals, por ejemplo, ¿ya? Que es muy común en compuestos orgánicos como los alquenos. ¿Ya? El alqueno también tiene interacción entre ellos, o alquino y alcano también interaccionan, pero en menor medida. ¿Ok? Entonces, estos átomos electronegativos, como van en pantalla, tenemos ejemplos como el cloro, tenemos ahí, en este caso un alcohol, también. Para el día de hoy vamos a nombrar alcohol, así que es clave ver el OH, que es el grupo hidroxilo, que genera esa densidad positiva, ¿cierto?, en el átomo de carbono, que está enlazado, porque aquí, como que este enlace que están compartiendo está más cargado hacia el hidroxilo, entonces este genera una cierta densidad positiva donde resto y densidad negativa en el átomo más electronegativo, o en ese grupo electronegativo, ¿ya? Y se representa muchas veces con una flechita que se llama momento dipolar, que la flechita apunta hacia el átomo electronegativo y uno puede, en cierta forma, sumar los vectores, chiquillos, ¿ya? Si los vectores apuntan para un solo sentido, bueno, sumamos, si apuntan en sentido contrario, restamos. Entonces ahí podemos ver si nuestro momento dipolar, en algunos casos, y lo vamos a ver, es, por ejemplo, positivo o mayor que cero, o simplemente igual a cero, donde es caso de una molécula ya prácticamente apolar. En el caso de al lado tenemos un éter, acá tenemos un oxígeno donde tengo una cierta densidad negativa, pero diferencia, por ejemplo, el hidroxilo, no forma puente de hidrógeno el éter porque contiene oxígeno solamente. En cambio, que es oxígeno e hidrógeno, el hidrógeno del OH también contiene una cierta densidad positiva. Entonces, ese hidrógeno del OH en los alcoholes permite que el alcohol forme puente de hidrógeno con el agua. Y es una de las razones por qué el alcohol, o el etanol y el metanol, que son los alcoholes de cadena corta, son solubles en agua. ¿Ya? Ahora, en el caso del éter, no lo es así, no contiene hidrógeno, solamente el oxígeno es como esa superficie polarizada, y como podemos ver, tengo metiles por los lados, y esa estructura como azul es prácticamente la estructura que es entre neutra, ¿cierto? Y que no tiene ningún tipo de polaridad. Aquí esto verde es como neutro, incluso azul ya pasa a ser inclusive mucho más neutro. Entonces, si se fijan, por ejemplo, el alcohol tiene una porción un poquito más grande que el éter para poder interaccionar. En cambio, el éter es bastante chiquito y aparte está rodeado por metila, entonces está como muy protegido. En el caso del fosfato, bueno, tenemos ahí que como fosfato con harto oxígeno se tiene bastante carga negativa y eso también lo asociaríamos a una cierta estabilidad. Otro grupo tenemos entre aminas y hasta, bueno, dos sulfuro-sulfuro como les mencionaba, y es lo mismo, caracterizado obviamente por esa electronegatividad de acuerdo a los elementos más electronegativos de la tabla periódica. ¿Ok? Tenemos nitrógeno, ¿cierto? Oxígeno, flúor, bromo, cloro, que son los que van a estar presentes en compuestos orgánicos, inclusive con el azufre, que van a tener esta, o les van a brindar esa característica a la molécula. En sí, entonces, con el enlace doble carbono-carbono en grupos funcionales, tenemos el grupo carbonilo. Si bien no se muestra acá, yo lo voy a dibujar. El grupo carbonilo, chiquillos, es este entre enlace doble entre oxígeno y carbono. R, R. ¿Qué quiere decir R? Que esto puede ser una cadena sellada de muchos carbonos o esto una cadena seca de muchos carbonos. Este es el grupo carbonilo, enlace doble entre carbono-oxígeno. Y como buen grupo carbonilo con oxígeno y carbono, presenta también una cierta polaridad. O sea, el oxígeno acá se lleva la carga negativa y el carbono tiene una leve en este caso, densidad positiva. Un carbono bien electrófilo. Guarden ese nombre. Electrófilo, es carente de electrones. Alguien que le están quitando electrones, alguien que le están arrebatando sus electrones, es un grupo electrófilo y es peligroso porque es un centro de reactividad. ¿Ya? En cambio, el oxígeno es un grupo, bueno, acá la parte más nucleófila, rica en electrones, ¿cierto? Y también tiene ciertas posibilidades de, por decirlo así, de nucleofilia, pero insisto, la parte más delicada de este carbonilo es el carbono que es propenso a reaccionar con otros compuestos, ¿ya? Otras moléculas. Entonces, en esta densidad, el carbono podemos asociarlo también a una carga positiva y por ende también una hibridación. No sé si se pueden o se acuerdan de esto. ¿Qué hibridación tendría el carbono y el oxígeno acá en este grupo carbonilo?
pregunta de control, pregunta de prueba. SP2, profe. Muy bien, SP2, ¿cierto? Por el enlace doble y el oxígeno también es SP2, ¿ya? Entonces también tenemos enlaces sigma y pi acá. Ujú. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? ¿Sí? ¿Cómo se define el electrófilo? Electrófilo, bueno, es una región, se define como un grupo o región dentro de una estructura más que nada orgánica, asociada a la química orgánica, que presenta una deficiencia de densidad electrónica. ¿Ya? Es deficiente en densidad electrónica. Densidad digo porque se tiene el concepto de nube electrónica, estimado. Los electrones no son fijos, pues tienen dualidad onda-partículas, modelo mecano cuántico. El electrón ya no está fijo ahí. El electrón, como es una cierta partícula onda, la densidad electrónica se mueve a través de las moléculas o átomos que forman una molécula. Y el grupo electrófilo es cuando tenemos un enlace, bueno, con mucha diferencia de electronegatividad. Entonces ahí el carbono sería una zona electrófila porque está carente de electrones, de densidad electrónica. Entonces tiene una cierta densidad positiva. Y lo positivo, usted sabe, como los cationes, lo asocio a déficit de electrones. Pero en este caso no es un catión, es una densidad carente de electrones. Por eso se coloca como una especie de Rho, que es el símbolo de densidad, así, ¿ya? Hay una cierta densidad carente de electrones, una densidad positiva. En cambio, en el oxígeno hay una densidad más que nada rica en electrones, una densidad nucleófila, de núcleos, nucleófila. Entonces tenemos electrófilo y nucleófilo, palabras claves para la química orgánica, ¿ya? De hecho, son pura química orgánica esas dos palabras. Nucleófilo y electrófilo. Me van a escuchar muchas veces decir esas palabras y qué bueno que ya lo empiezan a asociar. Nucleófilo, zona rica en electrones. Especie rica en electrones, un nucleófilo. Electrófilo, especie carente, con densidad positiva, carente de electrones. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Tatúense Profe, ese ¿lo puedo nombre. volver a repetir, por favor? Sí, nucleófilo. Nucleófilo es una zona o especie rica en electrones, o sea, con abundantes electrones. Posiblemente un anión o un átomo electronegativo que atrae electrones, ¿cierto? Es una zona dentro de una molécula, porque imaginémonos que son moléculas. Entonces, son zonas que tienen como concentración alta de electrones, los nucleófilos. Y el electrófilo es una zona, dentro de una molécula, por ejemplo, o una especie, que carece de electrones. Carece, o sea, no, prácticamente presenta una cierta ausencia, pero en densidad, ¿ya? Parecido a lo que un catión, ¿se entiende? Profesor, ¿y ese roba electrones? Realmente para que se genere un electrófilo, como están viendo en el carbonilo, debe estar enlazado a un átomo muy electronegativo, como lo es el oxígeno. Por eso que el carbono yo les mencionaba que es electrófilo, porque al estar enlazado con el oxígeno, este oxígeno le quita carga, le quita carga, le quita carga, le quita carga, le quita electrones. Electrones, electrones. Entonces el carbono empieza cada vez más a debilitarse y ser electrófilo y ser propenso a reaccionar. De hecho, es prácticamente llegar y reaccionar con él, porque está prácticamente él muy débil. Le están quitando los electrones, entonces no sabe qué hacer. ¿Ya? Parece todo bien por fuera, pero si ustedes analizan la estructura, no hay nada bien. Ahí el oxígeno está abusando. ¿Ya? Está quitando los electrones. Y los carbonilos son, pero como los conocidos building blocks de la química orgánica y síntesis, porque son los famosos ladrillos de construcción. Ustedes pueden modelar fármacos a su antojo, una molécula a su antojo con estos carbonilos, porque se puede unir tal como una especie de Lego, ¿ya? Y son muy usados. Así que, qué bueno que lo conozcan, sepan que es un grupo electrófilo que tiene esas propiedades de hibridación, creo que se las resumí en alta gama la estructura, el enlace doble, ¿cierto? El grupo carbonilo con oxígeno, resumí lo que es electrófilo y nucleófilo en la cierta zona de ese grupo carbonilo, y también la hibridación, que nunca, bueno, espero que no se le olvide esa parte, porque la última pregunta, incluso de examen y prueba, etcétera, o de control, si tengo hibridación SP2, ¿qué geometría tendría mi carbonilo? ¿Tetraédrica, plana, 3D? ¿Cuál? Plana, Plana. Trigonal, plana. ¿Por qué? Recuerden plana. que es 120 grados, ¿cierto? La hibridación SP2 produce eso. Si miran bien su carbonilo, prácticamente su carbonilo no tiene cómo rotar,
¿cierto? Dibujémoslo bien. Ahí está. Entonces mi carbonilo prácticamente es plano y tiene una geometría de 120 grados. Es planito. Entonces no se va a mover mucho dentro de las moléculas. En las proteínas, por ejemplo, uno se forma este enlace y hay presencia de carbonilo. De hecho, en el peptídico hay un carbonilo con un grupo nitrógeno, ahí amino. Se adquiere que esa parte de la proteína del enlace peptídico es plano. Entonces, está presente ¿dónde este carbonilo? No va a servir mucho hoy día porque está presente en los aldehídos, en las cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas. Chiquillos, muy importante el punto 3. Que mi grupo funcional tenga oxígeno no significa que ese grupo funcional tenga carbonilo. Ojo, solamente está presente en algunos. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas. Cuando hay oxígeno en otro grupo funcional es porque es hidroxilo o es un grupo, bueno, un oxígeno, en este caso oxi, dentro de la molécula. Y por último, el punto 4, lo que les decía, que me adelanté a todo el punto 4, porque para mí el punto 4 es el más importante, dentro de lo que es entender la reactividad futura de estos grupos funcionales. ¿Ya? Entonces, el grupo funcional como tal, dígame. Otra pregunta muy pequeñita sobre los electrófilos y los nucleófilos. El electrófilo sería el centro de reactividad y bajo los mismos términos, el nucleófilo, ¿qué sería? El oro reactivo, el que ataca al electrófilo, para unir la reacción química, para producir una reacción orgánica de adición, generalmente. Entonces, los Ya. electrófilos, como son centros, son como el blanco, ¿cierto? Es como el blanco. Y el nucleófilo, en este caso, sería el que ataca a ese blanco. El nucleófilo, la especie rica en electrones, siempre va a buscar un electrófilo para unirse a él. Entonces, por eso yo les dije en reactividad, como el electrófilo es la especie que siempre tiende a ser atacada, siempre tiende a ser atacada ¿por quién? Por un nucleófilo. Entonces, el nucleófilo siempre busca electrófilo. ¿Ya? Inclusive el electrófilo algunas veces va a buscar el nucleófilo también. Pero en química, en las bases de química orgánica general, se tiene esa concepción que nucleófilo a electrófilo y viceversa también. O sea, cada uno se necesita y son parte de lo que es la reactividad orgánica. ¿Ya? Muchas gracias, profe. De nada. Entonces, tenemos la otra gama de compuestos que vamos a nombrar ahora. Por ejemplo, ácidos carboxílicos. ¿Qué observamos aquí, chiquillos? Ácido carboxílico, ¿qué posee? ¿Qué grupo posee? Carbonilo, ¿cierto? Unido en hidroxilo. El éster, carbonilo, unido a todo este grupo de acá. Cetona, carbonilo y aldehído, carbonilo. Ya, interesante. Y ahí está lo que les mencionaba, las densidades. Densidad negativa y densidad positiva. Que en un mapa obviamente, de electrones, porque nada, de electronegatividad, tenemos un rojito acá, que es densidad, ¿cierto? Negativa, y la densidad positiva acá abajo. Entonces, todos estos grupos funcionales se poseen acá en esta tabla, es como resumen sacada del McMurray, y nos distingue aquí el oxígeno, el enlace oxígeno-carbono como un color fucsia. Tienen toda su terminación, tienen toda su especie de sufijo, y lo vamos a ir viendo en detalle a partir de ahora con los alcoholes. Yo les propuse a ustedes que leyeran un poco de esta materia, ¿ya? Dentro de lo que ustedes pueden leer, ¿qué diferencias hay con, por ejemplo, los alcanos, los alquenos y los alquinos de partida? O cómo se relacionan, por ejemplo. ¿Los enlaces? Ya, muy bien. El enlace, por ejemplo, de un alcohol, en su grupo funcional, fíjense, es un enlace simple, pero lo que hay que destacar de partida, como es el punto número 1, los compuestos que tienen un grupo OH, ¿cierto? Unido a un átomo de carbono, perdón. Este OH tiene un nombre, se llama hidroxilo, ¿ya? Hidroxilo, es el grupo hidroxilo, unido a un átomo de carbono saturado con hibridación sp3, o sea, enlace simple, la típica de sopladita, ¿cierto? Enlace simple. O sea, profe, algún día va a haber un alcohol así.
Next. Jamás. Excepto si esto es un estado de transición, pero se viene después. Por ahora, en nomenclatura común y corriente, ver un alcohol con enlace doble, enlace doble entre carbono y hidroxilo, como este de acá, no, imposible. Así que eso no. Hibridación SP3, entonces, enlace simple y de marca sigma. Comúnmente se denominan alcoholes y donde un hidrógeno, ¿cierto?, de un átomo es sustituido por un grupo OH. O sea, el típico alcano, ustedes reemplazan un hidrógeno de ese alcano por un grupo hidroxilo y ¡boom! Tenemos un alcohol. Entonces, aparte de tener un alcohol, los compuestos con su grupo hidroxilo unido a un carbono vinílico con hibridación sp2 ahora se llaman enoles. Pero, profe, ¿cómo dijo entonces que no formaban enlace doble? Ojo, el carbono que está unido al OH tiene hibridación sp2. ¿Cómo? Este que está acá. Que son los alcoholes insaturados, que son los enoles. Entonces tenemos alcoholes y enoles. Tenemos entonces la determinación cuando tenga una insaturación dentro de un alcohol. O sea, será un enol. ¿Ok? Puede ser enlazado acá al carbono del OH, el doble enlace, o puede estar también dentro de la cadena también. Si el compuesto del alcohol está insaturado en cualquier posición, debo considerar ese doble enlace como insaturación en mi nombre principal. Entonces, el nombre cambiará de ol a enol. ¿Ya? Por ejemplo, propanol cambiará a propenol. ¿Ya? Eso influye. Ejemplo, por ejemplo, propenol. Propenol, ¿cierto? Versus un alcohol común y corriente que una cadena de alcano, ¿cierto? Con un OH, que sería el propanol. Propanol. Ol, enol. La diferencia está a la vista. Y los compuestos que están unidos a un anillo de benceno, ¿cierto? Como este, se llaman fenoles, que son muy importantes. Todos amamos a los fenoles, ¿o no? Díganme ustedes. ¿Conocen algún fenol? ¿Dónde hay fenoles, por ejemplo? ¿Han consumido fenoles alguna vez? Los fenoles no eran los que se usaban para aromatizar. Sí, puede ser. Tiene aromatizar, ¿cierto? Con ciertos aromas frutales, ¿cierto? Sí, tienen pertenencia en algunas moléculas, pero créanme que ustedes consumen fenoles más allá de lo que creen. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, tomamos un té, ¿ya? Tenemos ahí algunos polifenoles. ¿Hay fenol en el vino tinto? Por supuesto, para la ida estimada, por supuesto, el vino tinto tengo muchos taninos y polifenoles, ¿cierto? Que son parte de esta estructura, ¿ya? Entonces, el fenol tiene muchas características distintas a los alcoholes porque tengo este anillo y este anillo aporta aromaticidad. No quiere decir con aroma que pueda oler, sino que una propiedad química. Entonces, ¿cuándo vamos a ver los fenoles? Cuando veamos en detalle los grupos, en este caso, funcionales que son aromáticos, ¿ya? Y vamos a estudiar los fenoles con respecto a los alcoholes, que vamos a quedar bastante ahí en jaque, o sea, sin jaque como preguntándonos, pero vamos a ver las diferencias que son sustanciales, porque el tener un anillo me hace muy distinto a este niño que está acá con un solo carbono, ¿ya? Este es un niño, yo soy un alcohol prácticamente de otra forma, ¿ya? Me comporto como una química totalmente distinta, inclusive de ácido base, para que ustedes sepan, porque los alcoholes pueden tener química ácido base, ¿ya? Pero tranquilo, vamos entonces identificando primero los que son cadena alifática y después vamos a pasar a los que son aromáticos. Entonces vamos a ver algunas fuentes de alcohol, yo creo que esto lo leyeron o ya lo conocen. Por ejemplo, que la típica fuente de alcohol, ¿cierto? Del etanol, ya sea lo que es fermentación, ¿cierto? En toda la industria, lo que es vitivinícola, ¿cierto? Inclusive de alcoholes, ustedes pueden tener grandes cantidades, grandes concentraciones de alcohol, etanol particularmente, de esa fermentación, ¿ya? El metanol, perdón, el metanol, preparado en este caso al calentarlo, en base a lo que es madera, más que nada esa madera como verde, ¿ya? En ausencia de aire, bueno, es el alcohol de madera como tal, se los mencionaba, y se produce obviamente una gran cantidad hoy en día lo que es utilizada como para lo que es síntesis, ya porque el metanol es tóxico, ¿ya? Así que tengan cuidado si alguna vez toman algún trago sobre estas destilerías que son artesanales, porque no tengo la posibilidad de medir las trazas de metanol que tengo en el etanol, porque
Si yo destilo algo, quizás, por ejemplo, de origen orgánico, ¿cierto? Ocupando madera, bueno, quizás tenga por ahí algunas trazas de metanol y sea tóxico, ¿ya? El metanol los puede dejar ciegos, ¿cierto? Y hay un montón de otros tipos de cosas que no son tan mitos y que si es tóxico, los puede mandar al hospital sin problemas. Así que cuidado con manipularlo. El metanol, bueno, es tóxico, como les comentaba, y tiene, bueno, una cierta solubilidad asociada también al etanol, es muy, muy también soluble en agua, ya que la cadena de carbono influye en el alcohol. Quizás no esté en el Power o las diapos que les puse, pero entre más larga la cadena de carbonos que contenga ese alcohol, por ejemplo, un butanol que tiene 4 carbonos, ya empieza a influir la solubilidad, se hace más insoluble. Así que los alcoholes más solubles son como metanol, que tiene 1, etanol, que tiene 2 carbonos, por et, y prop, que sería propanol, por 3. Así que influye en la solubilidad, inclusive esto les va a servir para Profe, ¿podría biomoléculas. volver a repetirlo? Es que se me fue el internet. Mientras Sí, no más hay larga la problema. cadena, Entre más larga la cadena de carbono en un alcohol, influye en la solubilidad, se hace menos soluble en agua, ¿ya? Es menos soluble en agua. Menos puede interaccionar con el agua porque aumenta su parte lipofílica en este caso, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, aquí tenemos el etanol, ustedes están viendo etanol, tengo 2 carbonitos, ¿cierto? 2 carbonos. Entonces él puede interaccionar con el agua, solubilizarse, lo mismo que su compadre metanol, que metanol sería esto, ahí, un carbono. Pero cuando tengo alcoholes, por ejemplo, como el que voy a dibujar acá arriba, así, de cadena muy larga, ya esta cadena tan larga, chiquillos, como una parte muy lipofílica, o sea, para nada, o por decirlo así, hidrofóbica, que no aporta mucho esa interacción con el agua, así que son insolubles. Así que en un compuesto orgánico, bueno, bien, alcoholes son solubles, pero ojo, depende de la cadena, porque no todo alcohol es soluble, ¿ya? Ustedes van a estar en el laboratorio trabajando un día, no sé, en alguna empresa, oye, tráeme algún alcohol para poder solubilizar esto, pero ojo, de acuerdo a lo que es el átomo, bueno, la cantidad de átomos en cadena. Tengo distintos tipos de solventes también con sus constantes y todo eso. Pero un buen dato para que lo puedan también tener en cuenta. Fuentes, bueno, los habíamos conversado, tenemos muchas fuentes, ya sea por lo que es la que más caracteriza, que es la parte de lo que es destilería. Y bueno, hay una pregunta importante que les puedo dejar de que ustedes conocen cuánto es el alcohol más puro que se puede tener en el laboratorio, el que se puede comprar. El etanol para la herida, ¿no? Sí, de etanol, pero ¿cuál es el porcentaje de pureza que puedo tener? Más que nada el porcentaje de la mezcla. 95. 97. 95-96, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? Ya. Hay una razón muy, muy apegada a eso, creo que lo investiguen nomás como no vamos de tarea, sino que para que lo busquen, lo discutimos después, de por qué no hay destilerías sobre el nivel del mar. ¿Por qué sería mal negocio para ustedes poner una destilería como biotecnólogo, por ejemplo, en Calama, por ejemplo, o en La Paz, en Bolivia? ¿Y por qué están todas a nivel del mar? Porque el No, alcohol se evapora, ¿o no? mira, véanlo, revísenlo, investiguenlo y después lo conversamos acá a la vuelta de clase. No es tarea ni nada por el estilo, pero es para que lo investiguen, porque ahí tenemos una parte físico-química también de estos alcoholes que cuando se mezcla con agua, porque es una mezcla, ¿cierto? Una mezcla de alcohol con agua ahí, ¿cierto? Entonces, esa mezcla ya adquiere otras propiedades, pues. El agua, como se relaciona con el alcohol y el alcohol con el agua, y pierden algunas, o sea, no es que pierdan, pero adoptan una especie de propiedad distinta. Y eso causa que no sea buen negocio, como les menciono, tener destilerías, por ejemplo, sobre nivel del mar, o muchos metros sobre el nivel del mar. Porque el porcentaje de alcohol que yo voy a poder recuperar va a ser bajo el 95%, entonces no conviene mucho. No van a comprar mi alcohol, van a comprar el que tiene un más alto porcentaje de pureza. Por ahí va. Así que los dejo para que investiguen. No es tarea, repito, no es nota, para que puedan investigar asociado a esto. Entonces tenemos abajo este compuesto que yo sé si creo que lo conocen. ¿Les suena? ¿La glicerina? ¿Les suena o no? ¿Glicerina? ¿Dónde se encuentra, chiquillos? ¿En el jabón o Los no? jabones.
Perfecto. O sea que ustedes quieren hacer jabones, bueno, la glicerina es parte de, obviamente, el jabón. ¿Y dónde lo puedo obtener? Por ejemplo, ¿cómo puedo obtener glicerina? ¿Dónde la sintetizo? ¿Dónde la saco? Realmente la glicerina viene de los ácidos grasos, ¿cierto? Que tienen estas cadenas. En vez de estos átomos de oxígeno aquí libres con hidrógeno OH, antes esto era una cadena de carbono asociada a un ácido graso. Entonces ocurrió un proceso de reacción que transformó esto en glicerina. Es como una pronta lo que es bioquímica, pero les va a servir. En caso de lo que es un compuesto, que es un alcohol muy, muy común, junto con también el etilenglicol, que es un aditivo a los autos que se ocupa como una especie de aditivo para que el agua del radiador, por ejemplo, no se evapore si el auto sufre una especie de alza de temperatura. Tampoco si criogenice, no se congele, si baja más allá de los 0 grados Celsius. O sea, hay alcoholes para todo, tanto de consumo, ¿cierto? Fármaco, en industria, inclusive también lo que es la parte natural o más que nada artesanal. ¿Ya? Es muy potente la industria de los jabones artesanales que los pueden hacer y pueden investigar eso. ¿Ya? Es bastante bonita esa área. La química orgánica da para todo, es la parte mejor de la química y la mejor rama de la química. ¿Ya? Tenemos la clasificación de los alcoholes. Esto es clave, muchachos, porque aquí los caracterizamos de acuerdo al átomo de carbono que está unido a ellos. ¿Ya? Me gusta hacerlo así. Creo que esto lo vimos. Ustedes recuerdan un carbono primario, secundario y terciario, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Lo estudiaron por control, de hecho. Carbono primario, secundario y terciario. ¿Se acuerdan? Entonces esto es lo mismo. Sí. Es lo mismo. El OH está unido a un carbono que está rodeado, por ejemplo, de 3 carbonos. Es un alcohol terciario, como ven ahí. Acá, R son los carbonos. Entonces, este carbono está rodeado de 3 carbonos, está enlazado al OH. Bueno, alcohol terciario. Acá un alcohol secundario, el carbono está asociado a 2 carbonos nada más. ¿Ya? Perdón. Y es un alcohol secundario. Y en mi alcohol primario, bueno, tengo solamente un solo carbono y 2 hidrógenos. ¿Ok? Y eso da un pie importante para la reactividad de alcoholes. ¿Ya? Sirve muchísimo. Así que este ejemplo, este apunte que estén tomando cuando ven este video con más calma, yo sé que después ven los videos, ¿cierto? Con más calma, más descansados, porque es obvio, la jornada ha sido difícil para todos. Ven este video y tomen ese apunte y hagan un caso a mi consejo. No lo olviden y déjenlo por ahí en un buen apunte porque después lo vamos a ocupar para reactividad. Entonces, esto también impacta en la nomenclatura. Aquí podemos nombrar los alcoholes, que es lo que vienen las reglas para poder nombrar un compuesto con un grupo hidroxilo, donde el grupo hidroxilo, como buen alcohol, que bueno, más que nada la base de estos, va a tomar un carácter importante a la hora de elegir, por ejemplo, mi carbono número 1 en un ejemplo de nomenclatura. Y aquí están las reglas que están asociadas, inclusive mezcladas con las reglas anteriores, que son prácticamente las mismas. Como, número 1, la cadena principal debe contener al grupo OH sí o sí. Si antes veíamos que contenía el grupo, por ejemplo, contenía la máxima cantidad de sustituyentes, también se aplica, pero esta vez tenemos que considerar también que debe contener sí o sí, aparte del grupo hidroxilo. Yo no puedo dejar fuera mi hidroxilo. Y se enumera en la dirección para que el grupo funcional, hidroxilo, quede con la menor numeración posible. Esa es mi prioridad. O sea, si hay un metil, no, chao, no me importa. Si hay un bromo, no importa. El que prevalece ahora, soy un alcohol, o sea, no soy cualquier cosa. ¿Ya? Hay prioridades. Y el alcohol, el grupo funcional, como estamos mostrando acá, tiene prioridad. Como lo vamos a ver ahí, tiene prioridad también cuando tengo un doble enlace. Inclusive lo vamos a ver en algún ejemplo, ojalá, y lo vamos a aplicar. Entonces tenemos el punto 3 también en resumen, que si existe un sufijo de grupo funcional y un sustituyente, el sufijo de grupo funcional obtiene el número más bajo posible. O sea, por ejemplo, si está un alcohol con un sustituyente, llámese, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el caso de este ciclo, fíjense, yo bajo la normativa de que los ciclos ya sabemos que no es necesario más que nada colocar el número 1 para el funcional porque de hecho está en uno de esos puntos del final, porque sabemos dónde va a estar el funcional es el número 1. Yo trato de dejar con la menor numeración posible a mi grupo funcional, ¿cierto? Y después para mi sustituyente, ¿ok? Entonces en ese paso
se ocupa lo mismo que hacíamos con los cicloalcanos, cicloalquenos, pero el OH va a ser su carbono número 1 sí o sí, el funcional manda. Lo otro, si se obtiene el mismo número de sufijos de un grupo funcional en ambas direcciones, que podría pasar, ¿cierto? La cadena se numera en la dirección que da un sustituyente el número más bajo posible. O sea, si tengo ya por ambos lados el sufijo grupo funcional empatado, pongámosle. Como ya estoy empatado en el grupo funcional, pasado en un caso que discutíamos la clase pasada, el día de ayer con un compañero, yo me paso a fijar en otras cosas, como el sustituyente. Por ejemplo, ya tengo por dos lados mi grupo funcional está igual, no tengo cómo diferenciar con dónde me quedo, y si tengo un sustituyente, bueno, elijo por el lado que ese sustituyente me quede con la menor numeración posible, y eso va a determinar que su compuesto obviamente quede con la menor numeración posible. ¿Ok? El punto 4 es clave, así que tranquilidad, cuando uno sucede esa ambigüedad, bueno, fijarme en los otros parámetros que son el sustituyente. ¿Mm? Y después, el 5. Si existe más de un sustituyente, que puede pasar, los sustituyentes se mencionan en orden alfabético, cosa que se sigue haciendo, ¿cierto? Y pueden encontrar acá los ejemplos que he dado. El primer ejemplo, por ejemplo acá, 3-bromo-1-propanol, nos invita a ocupar el localizador para el grupo funcional. Si bien no les pongo eso en los números, siempre cuando ya tengo un grupo de hidroxilo, estoy nombrando alcoholes, es preponderante que ustedes coloquen el número 1. ¿En qué posición está? ¿Ah? Porque si yo quiero graficar esa molécula o recrearla en algún tipo de ya sea plataforma, necesito saber que está en el grupo número 1. O sea, carbono número 1 y ese grupo principal. ¿Ya? Entonces aquí, numeración, bueno, no hay debate en que el OH es más importante que el bromo. Y empezamos por el número 1 de izquierda a derecha, entonces 3 bromo, en este caso 1 propanol. Propanol, la terminación. Acá abajo tenemos un alcohol que ya es secundario y sin embargo, como no puedo elegir el carbono número 1 porque no es terminal, debo elegir, obviamente, el extremo que tenga, donde el OH me quede con la menor numeración posible. Y ese extremo es empezar a leer o numerar del lado derecho, como ven acá, hacia el 5. Y ahí de metir, ¿cierto?, los guiones para separar números, como habíamos conversado, y después el pentanol. Esta es la forma antigua y la clásica que estoy mencionando. También la evolución a la forma nueva, ¿ya? Vamos a ver entonces la forma que es de acá, que está con la forma nueva, post 93, donde tenemos un grupo que es también como radical, un benceno, que está bien que lo conozcamos porque también es común, que es el grupo bencilo, ¿ya? O bien llamado fenilo, ¿ya? Lo correcto es el fenilo en sí, el UPAC, porque bencilo es como, a ver, como, bueno, no tiene mucha aplicación, pero lo pueden ver algún día como bencilo y quiere decir lo mismo, dependiendo del idioma del que reporta, pero el UPAC es fenil, fenil como tal, ¿ya? Entonces, el grupo fenil, tenemos acá que está en la posición 3, ¿cierto? Posición 3, 3 en este caso fenil, como tal, porque la cadena principal, fíjense, es 1, 2, 3. Si ustedes me pueden decir, pero profe, ¿por qué no se mete el anillo acá? Bueno, porque esto es un ciclo y esto es algo lineal y no puedo seguir a contar el anillo para acá. Es imposible. ¿Ah? Este se toma como radical, como tal. ¿Ya? La cadena principal pasa por lo que está afuera. Y es muy común ver ese tipo de compuestos y a veces errar y no tomar estos grupos fenilos como tal, como sustituyente. La F obviamente va primero que, bueno, más que nada otro radical que no hay, porque solamente está fenilo, pero en el caso de la F manda, tal cual pasaría con un etil, pasaría también con un butil, donde sus letras del abecedario los indican en primer lugar. Y después tenemos el 2-butanol, porque está en posición 2 y es un alcohol secundario. ¿Ya? Y el que está acá, bueno, tenemos acá un alcohol terciario que precisamente tengo 2-metil, 2-pentanol, que la traducción a la nomenclatura post-93 sería, en este caso, 2-metil, salvo que el localizador del grupo funcional se coloca después del sufijo. ¿Ya? En este caso, pentan 2-ol. ¿Ya? Después del prefijo de la cadena en número. Pentan 2-ol. Esa es como la variación. Profe, Ujú. Dígame. ¿podría volver a explicar ese del fenil? Porque no lo comprendí. Sí, sí, sí. Cuando tengo, por ejemplo, un grupo fenilo, como este, que es un grupo aromático,
no debo conceder el error de entrar a nombrar o numerar la cadena de carbonos de acá de este ciclo, ¿ya? Porque al ser aromático y al estar unido a la cadena lineal, la preferencia la tiene la cadena donde está fuera, el compuesto de donde está el grupo funcional fuera. Este es el compuesto, el de afuera. Aquí no está el funcional. Entonces él pasa a ser inmediatamente como radical. No tiene prioridad él. Él es simplemente un fenilo o un benceno versus un alcohol. Lo que está, lo más importante está afuera. Entonces, como lo más importante está afuera, que es el grupo funcional, estimada, yo nombro lo de afuera como cadena principal. Y tengo 4 carbonos. Y este grupo que está acá lo nombro como radical nada más, que es el radical fenil. Eso. Profe, Dígame. ¿cómo sería Gracias. donde el alcohol no sería, por decirlo así, el más importante en este caso? ¿Porque el OH es más importante? No, me refiero a que hubiera un grupo funcional más importante. ¿Cómo se nombraría? Para allá voy. Para allá voy, estimado joven Padawan. Ya llegaremos ahí. Pero le aproximo algo. ¿Cómo se llama el grupo OH? ¿Cómo se llama el grupo OH? Lo no sé, Hidroxilo. hidroxilo. Ya, los alcoholes Hidroxilo. se nombran como hidroxis. Cuando hay un grupo funcional más preponderante que él, porque lo hay, él está subordinado lamentablemente, él pasa a ser hidroxi, pero tranquilo, vamos para allá. No, no se apresuren, porque nos podemos confundir. Ahora yo creo que vamos a empezar a ver eso. Aldehídos. Pero antes, hagamos un ejemplo de alcoholes. ¿Ya? Van ustedes a nombrar uno. Voy a utilizar mi Pine, mi hermoso Pine. ¿Ya? Y vamos a ver cómo andamos con un alcohol común y silvestre y corriente. ¿Ya? Ya, por ejemplo, hemos visto algunos que tienen aplicación comercial, pero dije el nombre comercial, como el etilenglicol, etcétera. Vamos a nombrarlo entonces. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, este famoso compuesto? Ahí, vamos a dibujar ahí, que quede bonito. OH. ¿Cómo se llama ese compuesto? En UPAC, utilizando la nomenclatura UPAC de ciertos localizadores y prefijos y sufijos. ¿Cuántos carbonos tengo? ¿Tengo 4 o tengo 2 de partida? Miren, tranquilo, no me Dos. respondo, no me respondo. Así, A y B, ¿ya? Y voy sumando el puntaje. 4 o 2 carbonos. ¿Cuánto tengo 2, me dijo usted, ¿cierto? B. Muy A bien. ver, Ya, perfecto, La B. porque aquí, chiquillos, no hay carbono. Este es el enlace químico, ¿ya? Así que 2 carbonos, listo. Tenemos un puntito. Ahora, este compuesto, ¿cuál es su carbono número 1? Entonces aquí tengo 2 carbonos. ¿Izquierda o derecha? ¿O da igual? da igual porque son los dos lo mismo, ¿o no? Excelente. Da igual. Da igual. Porque en ambos casos, ¿qué decía? Bueno, si yo llegara a tener un sustituyente, por ejemplo, a la misma distancia, bueno, elijo el sustituyente, pero aunque yo lo tenga, como son 2 carbonos nomás en la cadena, va a ser simétrico. Entonces, prácticamente puedo elegir este como 1 y este como 2 y el mismo compuesto. El mismo. Entonces, finalmente, ¿cómo se llamaría el compuesto? Como tal, utilizando la nomenclatura UPAC. Porque tengo 2 grupos OH. Si soy OL para 1, ¿cómo sería para 2? 1,2 etanol. ¿Dietanol? ¿O quién se repite? ¿El etanol 2 veces? ¿o no? ¿Se Etanol. repite el etanol 2 veces o se repite el grupo hidroxilo 2 veces? Ah, no sé. O sea, Se sí, repite el pues, grupo hidroxilo. No pero... le da. entonces sería no sé cómo unir eso. ¿Alguien por ahí? E2-ol, ¿no? Etanol. Diol. Etanol, ¿cierto? Es con 1, ¿cierto? Entonces, etano, así es con 1, pero ahora es con 2. Entonces, etano, diol. Etanodiol. Listo. 2 grupos hidroxilos. Si fuesen 3 chiquillos, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, si posiblemente hubiesen 3, ya, por ejemplo, podría un compuesto con 3, ¿cómo quedaría? La terminación, por ejemplo, sería
usando un número más grande de carbonos, por ejemplo, pentano, ¿Triol triol, o cómo? triol. ¿Ven? Pentano, triol. Si fuesen 3. ¿3 qué? ¿Repetición de qué grupo? Del hidroxilo. ¿Ya? Ese Profesor, famoso, dígame, ¿y 4 sería penta o no? ¿Pentaol? 4 sería tetraol. Tetra. Sí, tetra, de 4. Tetraol, como tetraédrico. Ah, ya. ¿Ya? Pero ya sería mucho grupo OH. Como pasa, por ejemplo, con los polihidroxialdehídos que son los famosos. ¿Cuáles son los polihidroxialdehídos? Por ahí, cuando estaban en el colegio, le decían, bueno, esto es un polihidroxialdehído, esto se ocupa, es parte de un nutriente. Entonces, tenemos la escala, ¿cierto? Bueno, la pirámide alimenticia, ¿cierto? Que eran los lípidos, las proteínas y los Carbohidratos. carbohidratos son como monosacáridos, que son polihidroxialdehídos, que lo vamos a ver ahora, como la glucosa, muchos tipos de compuestos con ese nombre. Entonces, si tengo muchos grupos hidroxilos, también los puedo nombrar como dijo el compañero. Bueno, tetraol, ¿cierto? Etcétera. Y se conocen como polihidroxi. Ya cuando tengo más de 3 son polihidroxi, tal grupo, o polihidroxilados, ya que son muchos hidroxilos. ¿Ya? Si no me equivoco, la glucosa, si no, puede ser alguna entre glucosa y fructosa, porque una es un aceto, otra es una aldehído, pero son con muchos hidroxilos. Los monosacáridos tienen grupos hidroxilos como estos, así que también están presentes. Veamos el siguiente, que también es comercial, y también lo nombré. Está acá, chiquillo. Voy a cogerlo en negro. Veamos, aquí, OH, OH. Nombre de este compuesto. Este va a ser el 1 y este el 2. Nombre de ese compuesto. Bueno, en sí, el carbono número 1 tenemos 3 carbonos. Y como les mencionaba, da igual cuál sea el primero porque están por ambos lados bajo la misma numeración. Entonces, 1, 2, 3. Tendría acá el famoso 1,2,3, en este caso también llamado guión, propano, Triol. triol, que es la glicerina. Y este es el etilenglicol. Etilenglicol y glicerina. ¿Ven? Entonces, muchos o polihidroxilados ya podemos empezar a nombrar entre los comunes, compuestos comunes. Y eso. Y ahí puedo seguir aplicando la nomenclatura. Creo que es mucho más fácil con un grupo funcional porque como el grupo funcional se lleva prácticamente todo el crédito de estar en el carbono número 1 si es que está terminal, o buscar la numeración más baja si es que está entre medio, se le hará mucho más fácil nombrar, ya que la presencia de un funcional siempre cambia la molécula. Por ejemplo, acá yo creo que es fácil encontrar el número 1. ¿Cuál sería el carbono número 1, chiquillo? ¿En rojo o en verde? Acá. Verde, verde, verde. ¿En azul o en naranjo? ¿Cuál sería el número 1? Rojo. El ¿El azul. rojo? Rojo. ¿Por qué? Porque Rojo. si empiezo por acá, me queda el grupo funcional con menor numeración. Listo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Eso es el compuesto más, que quedará más largo que puedo tener. ¿Cómo se nombra entonces? Bueno, ahí nombramos los sustituyentes, ¿cierto? Que serían dos metiles, que están en posición 4 y 5, ¿cierto? 4,5, dimetil, ¿cierto? Y ahí viene ahora el localizador, 1, y son 7, o sea, heptanol. Heptanol, porque es uno solo el OH presente en la molécula. Extra, ¿ya? Heptanol. ¿Ya? Guiones para separar letras, 4,5 dimetil, un heptanol, o en la nomenclatura, ¿cierto? Por 93 sería 4,5, lo mismo, idéntico, calcado, 4,5, pero sería ahora dimetil heptan 1-ol. Así, 4,5 dimetil
Y en vez de colocar ese 1 ahí separado, yo coloco todo junto ahora. Heptan 1 ol. ¿Ya? Como se ve en las diapos que mostré acá. Las terminaciones, bután 2 ol. Pentan 2 ol. Acá lo mismo. Heptan 1 ol. Listo. Esa es la post 93. Con la nueva también la pueden ocupar. Y eso, vamos al leído. ¿Qué leyeron? Bueno, esta es la tabla de prioridades que les voy a mostrar ahora con lo leído. Profe, Dígame. o sea que lo que hizo en el Paint, cualquiera de las dos formas escritas estaría bien. Sí, pues, porque son las que dan el ejemplo en las diapos. Puede ser la post 93 o la antes, porque bueno, cada uno domina alguna, dependiendo de su escuela. Pero ambas Ya. están buenas. ¿Ya? Así que no. Cuando ustedes den la prueba, van a estar disponibles cualquiera de las dos, de los dos tipos, con el localizador, ¿cierto?, del funcional o el doble enlace, como vimos en la clase pasada, al final o antes del nombre principal. Eso es como la única diferencia. Pero no olviden que los guiones son para letras y números, la separación. Aldehídos, ¿qué podemos leer de esto, chiquillos? ¿Dónde están presentes los aldehídos? Díganme. Lo que pueden leer ustedes. Al escuchar hablar de la formalina, ¿cierto? Formalina, bueno, tenemos un ejemplo ahí, ¿cierto? En pantalla, que es parte de lo que es el complejo activo de lo que es la vitamina, una vitamina que es un cofactor. ¿Alguien me puede decir esta vitamina? ¿Lo investigaron por ahí? ¿Vitamina B? ¿Suena? Con las transaminaciones, la vitamina B, por ejemplo, es un compuesto activo, es este tipo de compuesto, ¿ya? Y tenemos acá el grupo carbonilo, que es obviamente en función como un aldehído. Tenemos también dentro de lo que son rutas metabólicas, como podemos ver, que ustedes alguna vez van a ver, este ciclo de la transaminación, sobre todo el metabolismo de proteínas, ¿ya? Entonces, puede actuar como cofactor, porque las vitaminas son cofactores más que nada en lo que es el metabolismo con algunas enzimas. Y aparte de la transaminación de este compuesto que está puesto en pantalla, el famoso PRP, tenemos también formaldehído para lo que es conservación, ya sea de restos orgánicos, como lo es usados en lo que es histología, inclusive formalina, que es lo mismo. Ya es una variación comercial. La formalina prácticamente es un polímero que se va formando en ese formaldehído que se empieza a acumular en el fondo del envase y tenemos que se ocupa para este tipo de efectos, conservación de restos orgánicos, ustedes lo han visto. Y también tenemos algunos marcadores moleculares, ¿cierto? Y asociados también a la industria, ya sea de lo que es aceites esenciales y aromáticos, en lo que es los perfumes, por ejemplo. Como se ve acá, fuentes de aldehídos naturales, ya lo podemos extraer, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el olor a almendra, ¿sí? Que es benzaldehído, ¿ya? Usted abre la botella de benzaldehído, sale un olor a almendra, pero no es rico, es tóxico, ¿ya? Así que cuidado. Pero es muy parecido, bueno, similar a la almendra. Después tenemos, bueno, salta la diapo, lo que es este compuesto que está asociado a la vainilla, la vanilina, ¿ya? Después tenemos también, bueno, cinamaldehído, que es la canela, ¿ya? El olor a cinamaldehído es muy parecido, bueno, similar a lo que es la canela. De hecho, está presente en la canela, se puede extraer de ahí. Se puede extraer de lo que es la canela. Y entre otros tantos también como tenemos algunos compuestos como cerca del safrol, tenemos también otros que son terpenos que quizás no tienen, por ejemplo, grupo aldehídos, pero también los puedo modificar para agregarle un grupo aldehído y eso sería un valor añadido, ¿ya? Lo que les estoy mostrando son compuestos de origen, ¿ya? Más que nada de biomasa, que se extrae, ¿cierto? Por parte de extracciones de este tipo de compuestos que son muy utilizados y muy requeridos hoy en día, chiquillos, ¿ya? En los aldehídos tengo el famoso grupo ya carbonilo y eso da una relevancia importantísima al carbono número 1. Porque adivinen que se reduce de tantas normas ahora simplemente 3. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación del nombre, ¿cierto? De lo que es el sufijo del alcano correspondiente, ¿cierto? Partiendo de que sea una cadena insaturada, por al. O sea, por ejemplo, en vez de propano, ¿cómo será el aldehído de 3 carbonos? Díganme ustedes. Ahí está, inclusive. O no está, pero ¿cómo podría quedar un aldehído de 3 carbonos? El Propano. básico.
propanal, listo. O propandehído muchas veces sale en algunos libros. Pero yo prefiero propanal, porque es más simple. Después el 2 dice la cadena principal debe contener el grupo, ¿cierto? Formilo, que es el grupo aldehído, que es el CHO, el grupo formilo, ¿ya? Y el carbono, en este caso, del grupo formilo, el CHO, de número, en este caso, o numeración número 1. ¿Por qué? Porque el más importante es el funcional dentro de una molécula. Ahora, si ese funcional aparte me incluye carbono, pero qué buen servicio. O sea, ya sé quién va a ser el número 1. ¿Ya? A excepción que hay un funcional más importante que él. Pero eso después lo vamos a ver con una tablita que tengo guardada por ahí en PDF, que ustedes vieron. ¿Ya? Entonces, en estos que están acá nombrados, el carbono número 1 sería el del grupo aldehído, fíjense, el grupo formilo, y ahí nombro mi cadena más larga, sin importar si esta tiene, obviamente, algún sustituyente. Lo importante es que ya identifico el número 1. Y la pregunta puede ser, profe, ¿es necesario que identifiquemos como número 1 a este grupo? No, porque ya el carbono del grupo formilo es parte de la cadena. Entonces, no está posicionado en un carbono de la cadena como el OH, que estaba enlazado a un carbono de la cadena. Era como un anexo. En cambio, este grupo funcional ya tiene un carbono funcionalizado, un carbono contrastado con oxígeno y con hidrógeno. Entonces, no es necesario colocarlo como 1, ¿ya? Como 1, por ejemplo, de propanal. No, es propanal. Solamente se localizan los radicales de este compuesto. Fíjense, acá están. Por ejemplo, el 4,4 dimetil pentanal. ¿Se fijan? Número 1, 2, 3, 4, 5. 4,4 dimetil, ¿cierto? Heptanal, ni un guión. Pentanal, no hay localizador para el grupo formilo. No hay. Se sabe que está en el primero. Acá, aunque tenga un doble enlace, ¿cuál es la única variación en el nombre? Hay dos cosas. Bueno, primero, identificar si hay algún radical que no lo hay. El número 1 sigue siendo nuestro grupo funcional. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5. Son 4 por acá, 5, 6. Entonces, ¿dónde está en este caso el doble enlace? En el 5, entonces puede ser como 5 hexenal, así de simple. ¿Por qué hexenal? Porque hexanal es cuando es saturado. Como tengo una insaturación, tal cual los enoles, los alcoholes con doble enlace, ustedes pueden tener también un enal, ¿ya? Hexenal, o también llamado hex 5 enal, o sea, como lo que es post 93, en la nomenclatura, ¿ya? Con ese localizador dentro del nombre final. Profesor, Dígame, ¿cuál era el 1 ahí? Que empezó por el 2, el 1 es el H. el carbono del carbonilo está en este punto, en rojo. Ese es 1. ¿Sí? Ahí. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6, bueno, el 5 está el doble enlace, por eso 5 hexenal. ¿Ya? Acá tenemos, bueno, dos aldehídos, dos grupos formilo, y aquí hay que elegir la cadena más larga en base a lo que yo les proponía, lo que es el grupo funcional. Entonces, si yo hago esto y digo, es parte de la cadena, no, 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 no. Esto es un radical. ¿Por qué? Porque la cadena principal pasa por acá afuera. Entonces, yo ahora sí tengo que numerar para encontrar el compuesto con numeración más baja. O sea, puedo empezar desde arriba o desde abajo, pero en sí la cadena principal es lo que está afuera. Entonces, si nos vamos desde arriba como el número 1, nos queda todo con la numeración más baja. 3, 4, ¿cierto? 4 carbonos en mi cadena principal. Los voy a marcar como los puntitos. Aquí están. Entonces, sería un 2-fenil, porque está en posición 2. 2-fenil, en este caso, butano, ya ahora butano, dial, ¿ya? No butanal, ya no es butanal. Tiene dos grupos formilos, butano, dial. Lo mismo que pasaba con los alcoholes, po. No es pentanol, era pentano, diol, pentano, diol, ¿ya? Ahora son butano, dial. ¿Se dan cuenta cuando ya aumento mi funcional en cantidad? Ese prefijo se le agrega una U. ¿Se dan cuenta? Cuando es insaturado, obviamente. Cuando Profesor, obviamente es saturado, dígame. ¿y por qué fenil? Fenil porque este radical, el benceno, cuando está como radical ya forma fuera de una cadena, se nombra como fenil. Como radical. Ah, Este es el radical fenil, estimado. Muy buena pregunta, ¿ya?
Radical fenil. Fenil. Profesor, ¿Qué? ¿y solamente Diga, pasa con el hexeno? ¿Con lo otro no? ¿con cuál hexeno? ¿Que, que Este es el fenil. sea un El ciclo hexeno. hexeno? ¿Eso, benceno? Benceno, porque el ciclohexeno es de acá. El ciclohexeno no tiene doble enlace dentro. Este es el benceno, con 3 dobles enlaces. Él lo va a identificar al tiro. Y solo con ese, claro. Cuando está el benceno como Ya. radical, es fenil. ¿Ya? En caso del ciclohexeno, ¿esto? Bueno, aquí está. Lo puedo nombrar como ciclohexano. Fíjense, ciclohexeno. Perdón. Ay, no lo veo bien. Ciclohexano aquí, está acá. Y carbaldehído. ¿Ya? Es una variación con ciclos. No sé si ustedes lo ven bien, pero yo me cuesta verlo por la almohadilla que está en funciones, pero es así. Ustedes tienen un ciclo, bueno, esto es un ciclo hexeno, ¿cierto? O sea, ciclo hexano, perdón, que es saturado, me da con eso. Ciclo hexano. Y tienen ustedes un grupo formilo afuera, no se hagan problema. El grupo formilo no puede ser parte de la cadena principal. Entonces, como no puedo formar parte de la cadena principal y tampoco hay una cadena afuera, porque estos son solo grupos formilo, fuera nada más un carbonilo, yo nombro eso como tal, ciclo hexano, porque así es el ciclo, un ciclo hexano, pero unido a carbaldehído, porque este por sí solo, cuando está unido a ese ciclo, se toma como carbaldehído. En el caso de compuestos, en este caso, que sean alicíclicos. Vamos, cíclicos como, más que nada, también en los lineales, pero para que no se confundan, eh, aquí en la lineal ya sabemos que es el número 1. Aquí no podríamos decir que es el número 1 por sí solo porque es un ciclo, entonces no basta colocar el 1, simplemente ustedes colocan el ciclo hexano, ciclo butano, ciclo propano, como sea, y si está fuera del grupo CHO, es carbaldehído, para que no se compliquen con eso. Y si tuviera, por ejemplo, un sustituyente, como les digo, ahí es necesario saber que este es el 1, pero ahí nomás, numeración más baja, ¿cierto? Entonces sería, no sé, 2-metil, ciclohexano, carbaldehído, por ejemplo. ¿Se entiende? Profesor, disculpe, Digan, ¿por qué era carbaldehído? porque les explico en el Paint mejor, porque me estoy quedando sin espacio. Acá, mire. Si por ejemplo tengo esto, y como ya no es parte, como el... Esto es un carbono que está fuera, un doble enlace con el oxígeno. No es parte de la cadena, ¿cierto? No es parte de la cadena del ciclo, ¿me entiendes? Sí. Está fuera del ciclo. Entonces la única forma de poder nombrarlo como está fuera del ciclo, ¿cierto? No es parte, no puede ser parte de acá. Él forma parte por sí solo de su propia cadena, por así decirlo, como es un solo carbono. Si fuese, por ejemplo, una cadena de 2, quizás sería un etanal, pero en este caso es un solo carbono, un solo grupo formilo. Entonces lo voy a llamar como carbaldehído. Porque es parte de una cadena, está enlazada a un ciclo, pero está fuera de ese ciclo. Entonces, el ciclo lo nombro como, naturalmente lo conozco, un ciclo hexano, y le coloco el nombre de lo que está fuera del ciclo, que es un funcional. Ciclo hexano, carbaldehído. O sea, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llamaría ese? Díganme ustedes. Es un ciclo Ciclopentano, ya, carbaldehído. ciclopentano, carbaldehído. ¿Lo de carbaldehído está en alguna tablita el cómo nombrarlo o es simplemente recordar ese nombre cuando está en un Es ciclo? cuando está en un ciclo y afuera. Ah, ya, ok. Y solamente está el solito. No está asociado a una cadena. Ah, ¿Ya? ya, y si llegara a ser eso, el OH, pero con otro a otro lado, por ejemplo, en 1 y 2 o 1 y 3. ¿Cuál OH? Eso mismo que están cerrados en Ah, rojito, el grupo voy a ya, sí, ya, como si comprendo. hubiera otra Ya, ramificación. comprendo. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Un metil. ¿Eso? Sí, Ya. Primero el ciclo, porque lo demás sabemos que es carbaldehído. Está fuera. Si su ciclo, por ejemplo, ya no es aromático, no es un benceno, un ciclopropano, un ciclohexano, un ciclobutano, ya, ciclohexano, tal cual, mantiene su nombre genérico. Y lo de afuera es un grupo
¿cierto? Buformilo que está solo, que no es parte de la cadena, tampoco contiene una cadena muy larga. Solo cuando está solo, no asociado a cadena, ¿ya? Solo grupo CHO fuera de ese ciclo, yo procedo de la siguiente forma. Esto de acá es un ciclo pentano, ¿cierto? Y tiene un metil. ¿Cuál es el carbono número 1 dentro del ciclo? El que está asociado al funcional, porque es el más importante, 1. El que tiene el funcional fuera, entonces, el carbono número 1. Entonces ahora busco numeración más baja. ¿Para dónde es? ¿Izquierda o derecha? ¿Para allá? ¿Izquierda o derecha? Para el metal. De la derecha hacia abajo. Perfecto, porque hacia la derecha tengo en 2 el metil, ¿cierto? Siempre numeración más baja. Entonces sería 2 metil, o sea, el metil me queda en numeración más baja, ¿cierto? No tengo ningún otro localizador más, así que tranquilo. Como ya saben, no hace falta colocar el 1 donde está el carbaldehído, entre comillas, porque se sabe en un ciclo que es el 1, porque está el funcional enlazado a ese carbono, se sabe. 2 metil, ciclo, ¿qué es? ¿Qué ciclo es? ¿De cuántos carbonos? 5. Ciclo pentano, y ahora ese grupo CHO solito, insisto, solo, carbonilo, nada más. No con cadena, nada por el estilo, solito, ¿cómo se nombraría? Bueno, lo vimos. Pentano, Carval, lo voy a tener que borrar acá. Siloxano carbaldehído, ¿cierto? ¿Entiendes? Sí, profe. Carbaldehído. Disculpe que sea tan majadero que se entienda como que lo estoy retando, pero no es así. Es carbaldehído, así como insisto, como. Así como, míreme, por favor, está solo. Parezco ese meme del niño que está ahí explicando el mapa, ¿ya? Pero es así, carbaldehído, como está solo. Porque cuando yo tengo una cadena, muchachos, cambia las cosas, cambia las cositas. Porque imagínense esto. ¿Ya? Otro ejemplo que igual es bueno que lo demos. Miren, por ejemplo aquí, ya cambia la cosa, ¿por cierto? Este hidrógeno puede estar o como no puede estar, porque recuerden que este modelo de líneas y puntos omite los hidrógenos. Entonces, ¿este compuesto qué es? ¿Puede ser nombrado como carbaldehído según lo que le he enseñado yo acá? ¿Este de aquí podría ser nombrado como carbaldehído? No. No, porque ¿cuál es la norma para carbaldehído? Que esté solo, ¿ya? Esto es bueno, 1, 2, 3, 4 es un butanal con un sustituyente, ciclo butil, porque se nombran como, en este caso radicales, ciclo butil, ya sea, en este caso, butanal, ¿ya? Que está en el carbono, en este caso, número 4 acá, porque el último. ¿Ya? ¿Por qué? Por la misma regla que nombrábamos anteriormente, los compuestos como que vienen con ese fenilo fuera. La cadena principal está acá afuera, ¿ya? Está acá afuera, entonces el funcional está afuera y está alejado de lo que es el ciclo con más carbonos. Entonces, lo de afuera de la cadena principal ya pasa a ser radical. En cambio, por otra parte, lo que vimos antes, aquí estaba solito, y la única forma de ser carbaldehído es que esté el grupo CHO solo. Solo. ¿Ya? Ahí entonces dejamos la explicación y se va a quedar en el vídeo para que ustedes lo vean. Es una de las variaciones. Bueno, y este aromático lo vamos a ver después cuando veamos, por ejemplo, el compuesto aromático. Profe, Dígame. disculpe, ¿podría darnos 5 minutos de recreo, por favor? Oh, ¿verdad? Oh, disculpe, estaba emocionado. Profesor, Ya, dígame. es que yo no entendí una parte porque si es que puede volver atrás. Sí. Dígame, ¿dónde? No tanto. Es que había uno que era fenil, entonces como que me perdí porque era fenil y no ciclo. Ya. Miren, explico esto y vamos a recreo, que es súper rapidito. Miren. Esto es un benceno. ¿Ya? Y este es ciclohexano. Diferencias porque tiene 3 dobles enlaces dentro, entonces es un aromático, que es benceno, ¿cierto? Que cuando pasa a ser radical y parte de una cadena, como usted lo vio ahí, cuando pasa a ser parte de una cadena, ¿cierto? La cadena va por fuera y está siendo parte de una cadena, por ejemplo, como esta, ¿cierto? Ahí está como radical, ¿se fija? Pasa a ser llamado como fenil.
En cambio, este es ciclo hexano. Que cuando pasa a ser radical y parte de una cadena tal cual como la que estamos describiendo, que es la misma voy a hacer ahí, y es parte de una cadena, ¿cierto? En la misma posición inclusive, aquí. Voy a intentar dibujarlo acá, disculpen un poquito. Es nombrado como tal, como radical, ¿ya? Disculpen si me quedó feo, ahí está. Pasa a ser llamado como ciclo exil, ¿ok? Esa es la diferencia entre fenil y un ciclo exil. Los enlaces que tiene dentro, porque este es originario del benceno. Eso, Ya, profesor, se entendió. Gracias. de nada. Vamos entonces al recreo, chiquillos. Disculpen que no le he dado recreo, estaba muy emocionado. Vamos al recreo y volvemos en unos 15 minutos más. Sí, volvamos a las 4:10 para ir cerrando. ¿Ya? A las 4:10, chiquillos, volvemos.